Le doy gracias al Eterno primeramente por usarme, porque no es la palabra mía, es la palabra de Él. Entonces, para que yo en mi fuerza no vaya a hablar lo que yo quiera hablar, sino lo que Él quiera para su pueblo, porque es la enseñanza para el pueblo de ustedes. Es un maná fresco que de pronto podemos estar escuchando muchas veces la misma palabra, pero cuando el Padre repite y repite una palabra es porque Él necesita hacer algo en su pueblo, o a veces individualmente el Eterno nos repite una misma palabra y decimos, oiga Padre, pero es que teníamos 66 libros y tú siempre me entregas la misma palabra, es porque algo Él quiere moldear en cada uno de nosotros y a veces no lo entendemos. A veces decimos no, pero y resulta que la pasamos por alto y nos vamos a otra palabra y no. El deseo del Eterno es formar todavía algo en mi carácter, ¿sí? Entonces, el título de nuestra enseñanza hoy es la honra a Yud Hei Bad Hei, ¿sí? Esa fue la instrucción que Él dio y fue lo que hicimos también en todo ese tiempo de danza y de honra de parte de nuestros niños a nuestro Eterno hermoso. Entonces, un corazón que honra a Yahweh permanece fiel en todo momento y al final la victoria es la recompensa, ¿sí? Ese es el título. Entonces, decimos un corazón que honra a Yud Hei Bad Hei. El corazón de cada uno de nosotros es tierra fértil, es tierra que todos los días está abonada ¿con qué? Con nuestra oración, con nuestra fidelidad, con nuestra emuná, ¿sí? Porque la emuná también es lealtad, es fidelidad, es creer a pesar de las circunstancias, es creer a pesar de que las promesas no las he visto cumplidas hasta el día de hoy, pero es que el Padre no ve en nosotros el presente, sino ve es el futuro, ¿sí? Entonces, tenemos muchos ejemplos de corazones totalmente que honraban al Eterno, como fue Job, como fue nuestro primer, patriarca Abraham, ¿sí? Él, a pesar de que no vivía en una tierra que era del Eterno, porque él pues se desarrolló en el paganismo, porque su padre pues era pagano, ¿sí? Él no conocía del Eterno, pero sin embargo el Padre le hizo llamado en tierras lejanas, en tierras donde el desconocimiento del Eterno, pues lógicamente los dioses era lo que en ese momento ellos tenían, ¿sí? Por digamos, como por fe para ellos, pero cuando el Padre le dijo a Abraham de que saliera de esa tierra, ¿cierto? Y de su parentela, él simplemente obedeció, él no dudó. Muchas veces nosotros dudamos de todo lo que el Padre está demandando en estos tiempos y estamos siendo piedra de tropiezo, así como nuestro Padre nos decía que no nos metamos, ¿cierto?, en todos aquellos planes que el Eterno tiene para con nuestros hijos. El Eterno está hablando es a los hijos, porque los hijos son el futuro, son las nuevas generaciones, son los que se van a enfrentar a todo lo que se está viniendo a través de esta tierra y de este mundo. Son los juicios del Eterno. Nosotros estamos viviendo apenas parto de dolores, ¿cierto? Los dolores de parto, sí, pero nuestros hijos, y quizás los más pequeñitos, son los que van a enfrentar, pero la fortaleza se la va a dar es el Eterno en el medio del caminar y de toda la instrucción que en esta tierra, que es tierra fértil, en esta tierra donde fluye leche y miel, porque acá fluye leche y miel, que es su Torah, la que amamos, la que cada día, ¿cierto?, anhelamos también conocer y entender cada día más. El Eterno entonces no busca superhombres, el Eterno busca hombres y mujeres sencillos, así como cada uno de nosotros, con poco conocimiento, con pocos títulos. Unos tuvieron la capacidad de estudiar, otros no, de ir a una universidad, pero al Eterno eso no le interesa, ¿sí? Al Eterno le interesa es el corazón de cada uno de nosotros, de amarle, de obedecerle, de seguirle y de servirle. Y eso es lo que estamos viendo en todo este tiempo de caminar con el Eterno. Por eso nos está entregando territorios, por eso nos está entregando, ¿cierto?, nuevas instrucciones, porque el Eterno conoce este pueblo. No importa los tropiezos, no importa los vaivenes, no importa, porque el pueblo de Israel también fue así, y nosotros no somos ajenos a ello. Pero en medio de todo ese caminar, de ese desenvolvimiento, pues el Padre está formando en nosotros ese carácter que quiere de una u otra forma moldear en cada uno de nosotros, porque somos diferentes cada uno de nosotros, porque somos miembros de un mismo cuerpo donde la cabeza es Yeshua y Él nos dirige como Él quiera, pero también avivando los dones y talentos que hay en cada uno de nosotros. Entonces, Primera de Samuel, nos vamos a basar
En Primera de Samuel, capítulo 1, por favor, mi paz. Me lees. Samuel capítulo 1, Sí, señor. verso A partir del 1 hasta hasta el 28. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Finnes, sacerdotes de Yahweh. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Yahweh no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Yahweh, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Yahweh. No tengas a tus siervas por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Elohim de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Hasta ahí. 28. Todo el capítulo 1. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Yahweh, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Yahweh se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Yahweh. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Yahweh y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que los destetes, solamente que cumpla Yahweh su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó.
Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Yahweh en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Yahweh. Por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Yahweh, todos los días que viva será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Amén. Hermosa, ¿no? Hermosa. Ana, y hemos escuchado muchas veces instrucción y enseñanza en base a la oración poderosa, así como decía mi amada Ma ahorita. Entonces, honra, ¿qué significa honra? En el Strong hebreo dice que se encuentra H3520 y deriva de la palabra kabot, ¿sí? Kabot, que significa gloria, alabar, exaltar, estimar, admirar, obedecer, mucho peso, ¿sí? Retribuir, gran estima, consideración, riqueza, engrandecer, magnificar, multitud, reputación, esplendor, muchedumbre, abundancia y suntuoso, ¿sí? Entonces, todo eso, ¿por qué les hablo de Kabot? Porque como el título se llama honra, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta de que cuando Ana fue al templo, ella aún no conocía verdaderamente al Eterno. Muchos de nosotros venimos a este Kiddush, pongámoslo de ejemplo hoy. ¿Con qué corazón estamos viniendo a este Kiddush? Con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, con un corazón enseñable que quiere escuchar esa instrucción para hacer un cambio en nuestra vida. Es una rutina muchas veces que se ha convertido, ¿sí? Una rutina, un protocolo, un formalismo de se tiene que hacer así, así, así. Ah, no, yo voy porque hoy es Shabbat y si yo no voy, pues lógicamente me van a llamar la atención, que por qué no fui, y si no vengo en la tarde, pues también así. O sea, eso no puede ser que eso se convierta en nosotros una religiosidad, porque ahí estaríamos hablando de religiosidad. Si en las danzas, si en la adoración verdaderamente no hay un corazón que alabe, que honre al Eterno, esas danzas simplemente son instrumentos que suenan resonantes, como dice la misma palabra, pero no hay una melodía acorde. Simplemente va a estar las palabras, adoración, danzando, pero es una música en la carne, es una adoración en la carne. Ahorita van a entender por qué estoy hablando de esto con respecto a la oración de Ana, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere el Eterno? ¿Sí? Que esa religiosidad se rompa en nuestras vidas, ¿sí? No podemos estar esperando cada Kiddush, cada día de ayuno los martes, para entonces ahí sí venir a buscar la presencia del Eterno a través de una oración, a través de un ayuno, a través de una intercesión. No, tiene que ser los 7 días, 24 horas, en todo momento, en todo lugar, en mi trabajo, en mi casa, aquí en el Kiddush, fuera del Kiddush, en todas partes tengo yo que estar rindiéndole mi corazón al Eterno a través de la adoración. ¿Cómo yo rindo mi corazón a través de la adoración del Eterno? ¿De labios? Sí, pero mi corazón tiene que estar humillado, ¿cierto? Y estar totalmente sintonizado con lo que el Eterno está demandando que yo muera cada día en mi vida, ¿sí? Y eso, cada uno es una pregunta, no tienen por qué responderla, pero cada uno sabe, y yo misma sé cómo estoy delante del Eterno. Pero resulta que todo lo que se mueve en el ámbito espiritual de mi vida se manifiesta en lo físico, en mis actuaciones, ¿cierto? Cómo me comporto yo con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, cómo me comporto yo en el trabajo, cómo me comporto yo aquí con mis hermanos. O sea, son manifestaciones a veces que desconozco de mis hermanos. Digo, pero oiga, ¿cómo así que somos Ejad y somos pueblo de Israel? Y eso el Padre nos lo dejó instruido en su Torah, de cómo era el pueblo de Israel antiguamente, para que no repitiéramos lo mismo, pero lo estamos haciendo. Y más en la danza y más en la adoración. ¿Cómo está el ministerio de alabanza y el ministerio de adoración cuando está presentando sus ofrendas? Porque ellos son los que tienen que
¿cierto? Romper la atmósfera espiritual para que en ese momento todo eleve y toda petición vaya con olor fragante delante de la presencia del Eterno. Entonces, el Eterno a nosotros nos habla de una y otra forma, pero eso ya se vuelve como que una conducta repetitiva en cada uno de nosotros y una costumbre, y por eso es que no vemos en nuestra vida el mover del Rúa, por eso es que no vemos respuestas en nuestras vidas y seguimos en el mismo caminar. No, estamos retrocediendo, en vez de avanzar, estamos retrocediendo, ¿sí? Entonces, ya veniendo al contexto, ahora sí, Israel había sido gobernado por jueces, ¿cierto? Por más de 200 años, figúrese, porque lógicamente Israel, como era tan terco, pues todos los jueces, algunos eran buenos, otros no, simplemente se dejaban era que gobernar por el pueblo, no, ellos gobernaban a Israel. El único juez bueno fue Samuel, pero también fue Gedeón, ¿sí? Entonces dice que el sacerdote Elí y Samuel son los últimos de aquellos jueces. Samuel nace cerca a la más o menos cuando ya va falleciendo Elí, ¿sí? Sin embargo, él fue el que lo formó también. Crece en el tabernáculo como sacerdote, en entrenamiento bajo la enseñanza de Elí, y está calificado para servir a Israel como sacerdote y como juez. Aunque la nación, ¿cierto?, se ha apartado de Yahweh, sabemos de que pues, Israel siempre había sido terco, ¿sí?, obstinado en llevarle la contraria al Eterno. ¿Y por qué? Porque pues hacía alianzas que no eran las que el Eterno les dijo a ellos y nos dijo a nosotros, y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Oiga, que no se junte con esto, con esta doctrina, que mire que no... Y nosotros nos entra por aquí y nos sale por el otro oído, ¿sí? Entonces dice, está claro que el padre estaba preparando a Samuel desde muy pequeño. Por eso fue el entrar de los niños con esas coronas. Desde muy pequeño Samuel, ¿sí?, su madre lo concibió en medio de un dolor porque ella era estéril. Ella era estéril físicamente, pero también era estéril espiritualmente. Ahorita les explico por qué. Dice que para guiar a la nación de Israel, Samuel fue que vino a restaurar todo lo que el sacerdocio había perdido. ¿Por qué? Hombre, porque se había apartado de las instrucciones del Eterno, con todos esos jueces que no estaban obedeciendo al Eterno, como fue Elí, que era sacerdote, pero sus hijos también hicieron absolutamente todo lo contrario y todo lo que el Eterno no les había demandado a ellos. Dice que Samuel fue el último juez de Israel y el primer sacerdote y profeta que sirvió durante la época de un rey. Fue el mejor, ¿cierto?, ejemplo de lo que puede ser un buen juez al gobernar al pueblo bajo la ley del Eterno. Ungió al primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. La poligamia en ese tiempo, cuando ya venimos al capítulo 1 de Samuel y el versículo 1, era necesaria la poligamia, ¿sí? El Eterno la permitía. ¿Por qué? Porque es que todos los jóvenes que iban a la guerra morían. Quedaban esas mujeres viudas, quedaban muy jóvenes, y pues el objetivo del Eterno era que se multiplicara el pueblo, y si se iban los jóvenes a la guerra y morían, pues figúrese, ahí se iba a frenar, ¿cierto?, el multiplicar y el crecimiento del pueblo. Por ende, en ese momento la poligamia era necesaria. Por eso es que Elcana, el papá de Samuel, tenía dos mujeres, que era Ana y que era Penina, ¿sí? ¿Qué significa Samuel? A quien Yahweh escucha. O sea, tremendo la oración de Ana, ¿sí? El oído de Yahweh. Yahweh ha oído. Ese es el significado. O sea, cuando Yula oraba por su hijo, era Ana orando, llorando, en medio de su esterilidad, ¿cierto? Esterilidad física y esterilidad también espiritual. Escuchó la oración de ella y llegó Samuel. Samuel es un producto de esa oración y es un milagro de esa oración, ¿sí? Dice que Elcana significa Yahweh ha redimido, significa también provisto, obtenido, poseído. Era de la tribu de Efraín, Elcana, ¿sí? Descendente de esta tribu, se comprueba,
por los sacrificios que le ofrecía a Adón por su familia todos los años. Y esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, del 3 al 5. ¿Me lees, por favor? Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos, Elí, Omni y Finis, sacerdotes de Yahweh. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, y a todos sus hijos, y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Yahweh no le había concebido tener hijos. Ana, ¿qué significa? Dice que benéfica, comprensiva, llena de gracia, rica y apoyo. ¿Sí? Entonces, era la mujer que amaba Elcana, y era la mujer, la idónea que necesitaba él. A pesar de que Penina significa una con rico cabello, dice que perla, piedra preciosa, ¿sí? Pues la idónea de él, ¿sí? La que amaba a él verdaderamente, pues era a Ana, ¿sí? Ana, entonces, ¿qué sucedía con Ana? Ana pues era una mujer que no conocía del Eterno. Ella estaba en la casa del Eterno, pero ella no conocía del Eterno. Por eso es que cuando ella iba al templo, pues su corazón estaba atribulado, estaba triste, porque verdaderamente la oración de ella no era con un corazón contrito y humillado. Ella estaba angustiada, pero era por su afán de que ella necesitaba darle un hijo a Elcana, porque ya él tenía con Penina hijos, pero con ella no. Esa era la angustia de ella, pero ella, su corazón verdaderamente no lo había derramado delante de la presencia del Eterno. Ella no conocía la presencia del Eterno. Ella no conocía de verdad tener una intimidad con el Eterno. A muchos de nosotros tampoco el Eterno se ha presentado de esa forma. Por eso en nuestras vidas siguen aconteciendo muchas cosas, porque es que la presencia del Eterno está en todas partes. Nosotros lo podemos buscar en todas partes y vamos a tener la respuesta en todas partes, pero todo depende de la condición de mi corazón, de la intención de mi corazón, ¿cierto? Y cómo estoy yo delante de la presencia del Eterno. O sea, yo al Eterno, con mis llantos y mis quebrantos, no lo voy a conmover. El Eterno no le toco su corazón con ello. Al Eterno yo le toco el corazón con un corazón humillado, obediente, con un corazón que se deja moldear y que se deja instruir a través de todas las pruebas. Es allí, en medio de las pruebas y en medio del desierto. Ana tuvo que pasar por esa esterilidad física y por esa esterilidad espiritual. ¿Para qué? Para que ella pudiera conocer verdaderamente al Eterno. ¿Y dónde lo conoció? Figúrese, a solas. Allá ella se tuvo que ir a apartar en el templo solita, porque si ella lo hacía allá en su casa, pues ahí va a estar Penina, que se burlaba de ella, porque esa era el martillo ahí encima de ella, burlándose, porque pues ella sí tenía hijos y ella no tenía hijos. Ella supuestamente era la que Elcana amaba y ella no. Entonces eso a ella le dolía mucho, pero ella tuvo que ir y apartarse allá en el templo, y fue donde encontró verdaderamente la presencia del Eterno, a solas con el Eterno, donde él y ella. Así es como necesitamos nosotros muchas veces buscar al Eterno, alejarnos de las voces del sistema que nos están apartando de buscar verdaderamente la presencia del Eterno, ¿sí? Porque es que es imposible que yo pueda estar escuchando varias voces al tiempo y la voz del Eterno diga que la escuche. No, la voz del Eterno tiene que ser audible, y eso es mentira que yo la voy a estar escuchando en todo momento. No, hay tiempos específicos donde Él, ¿cierto?, nos habla a nosotros, pero para darnos una directriz de qué es lo que debemos de hacer. Entonces, en ese momento de esa oración, cuando el sacerdote Elí le dice que por qué estaba ella comportándose como una ebria. Ella no estaba ebria, ella no se había tomado ni una gota de sidra ni una gota de vino. Su espíritu estaba totalmente, ¿verdad?, angustiado y turbado. ¿Pero por qué? Porque por ese dolor que había en su corazón. ¿De qué? De que no conocía al Eterno. Cuando no conocíamos del Eterno, ¿cómo andábamos nosotros en el mundo?
turbados, desesperados, angustiados, buscando respuestas por aquí, por allá, en nuestras fuerzas, ¿cierto? Nos equivocábamos, nos caíamos, nos levantábamos y nunca encontrábamos la solución, porque nos fuimos a una doctrina y que allá pensamos que estaba la verdad, ¿sí? La verdad podía estar, pero no estaba en la profundidad con la cual nosotros hemos aprendido acá a conocer la verdad, ¿cierto? En esos 4 niveles de interpretación de la palabra, donde antes lo conocíamos era superficialmente, ya ahorita tenemos que profundizarla más para saber qué misterios tiene el Eterno para revelarnos a cada uno de nosotros. Entonces, eso lo hallamos ¿dónde? En la intimidad. No puede haber más esterilidad en nuestra vida, no puede haber más esterilidad en nuestros corazones. Hay que buscar más de la intimidad con el Eterno. Hay que despojarnos más de todo aquello que nos está robando la presencia con el Eterno, ¿sí? Sí, hombre, es en la mañana, levantémonos más temprano para buscar la presencia del Eterno, pero no podemos dejar al Eterno allí esperándonos, porque Él tiene muchas cosas para decirnos cada día, ¿sí? Entonces, somos esas Anas orando, queremos que nuestros hijos cambien. Sí, lo estamos haciendo como hizo Ana. Hombre, ella, mejor dicho, se humillaba y ella hasta que no vio la respuesta a su oración, de que ella no cambió. El rostro de ella era turbado. Yo me imagino cómo andaba ella toda cariagachada, ¿cierto? Su ceño fruncido, porque así son las personas cuando están totalmente angustiadas y turbadas, porque no hay una shalom en su espíritu, ¿sí? Porque es que la shalom es la que a nosotros nos da libertad de gozarnos, libertad de que en medio de las pruebas puede haber ese gozo, esa alegría, porque estamos confiando en quién está con nosotros, ¿sí? Entonces, Ana, cuando ya salió, ¿cierto?, de esa esterilidad, dice que su rostro cambió. Su rostro ya no era el mismo. Ella ya tuvo que haber cambiado su forma de orar, su forma también de honrar al Eterno, porque en ese momento, a pesar de que, recordemos que son 3 fiestas de peregrinación, ¿no?, que tenemos nosotros los hijos del Eterno, ¿sí?, que son Pesaj, que son Shavuot y Sukkot. Entonces ellos tenían anualmente, ¿cierto?, que dirigirse ¿a dónde? A Jerusalén, porque allá es donde tenían que ir, ¿sí? Estuvieran donde estuvieran. ¿Ellos dónde se encontraban en este momento? ¿En qué pueblo? En Ramá. En Ramá. Ellos tenían, Ramá más o menos queda entre Mizpa y entre Jerusalén, así como en la mitad. Y ellos tenían que irse hasta allá. Entonces, lógicamente, para Ana fue un choque cambiar absolutamente todo lo que ella antes hacía. ¿Por qué? Por religiosidad, por costumbre, por protocolo, por formato. Eso debe ser un gozo para con cada uno de nosotros cuando ya vemos de que lo que antes a nosotros no nos producía resultados, ahora sí lo estamos viendo. Lo estamos viendo en nuestro tiempo de oración, lo estamos viendo en nuestro tiempo de intimidad con la Escritura, de escudriñar, o sea, más amor por su palabra, más de estar compartiendo con el hermano, de estar llevando esas besoradas también a todo aquel que está ya perdido. O sea, eso no puede ser perdido en cada uno de nosotros, porque es que el Eterno ese tiempo no lo va a demandar a cada uno de nosotros. Y más porque Él dice en su palabra que a quien más le entrega, más le demanda, ¿sí? Entonces, aquí estamos niños que se están formando, están los padres también de los niños, jóvenes también ya formándose y jóvenes que ya no son ajenos a nada de la instrucción del Eterno, porque desde pequeñitos ellos también han sido formados en la Torá. Dice que el tabernáculo de reunión, ¿cierto?, se encontraba en Silo. Entonces, ¿qué significa Silo? Ese era el centro de adoración de Israel. Allí se encontraba también el arca, ¿sí? Allí el sumo sacerdote con Ofni, o sea, Elí con Ofni y Fines, ellos vivían allí, ¿sí? Entonces, figúrese, está el arca, está la presencia del Eterno, y sin embargo, Elí con sus hijos, ¿sí?,
Elí era un buen sacerdote, pero era muy permisivo con el pecado de sus hijos. Sus hijos habían sido, ¿cierto?, totalmente direccionados en la Torá. Ellos conocían muy bien todo lo que tenían que hacer como sacerdotes. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como padres estemos criando a nuestros hijos, sí, con toda la instrucción, con todo lo que el Padre a nosotros nos exige como hijos, y estemos permitiendo también el pecado en la vida de nuestros hijos? Cuando dice el Eterno en 2 de Samuel 30, dice que Él honra, ¿cierto?, a los que le honran. Pero es que figúrese que Él tuvo que mandar a un profeta a decirle al sacerdote Elí de que se estaba dando cuenta de todo lo que estaban haciendo en el interior del templo. En las afueras, en las puertas, los hijos del sacerdote estaban, figúrese, teniendo totalmente una desvergüenza con todas las mujeres que se hacían allí en las puertas del templo. Y eran sacerdotes del templo. Elí lo sabía, pero él se hacía el de las orejas sordas. ¿Por qué? Porque le daba miedo corregir a sus hijos, le daba miedo decirle cuánto era 4x4, le daba miedo decirle, mire, el pecado es esto, recordemos, ¿cierto?, que la paga del pecado es muerte. Pero no solamente la muerte física, lo que más debe importarnos a nosotros es la muerte espiritual, ¿sí? Porque es que la física, el muerto se vaya para el hoyo, pero esa alma, ¿a dónde se fue? ¿Sí? Entonces, qué terrible que a un sacerdote del orden de la tribu de Leví, el Eterno le haya tenido que exhortar de esta forma, y le cortó a sus hijos. Ellos murieron. Elí también murió. ¿Cómo murió Elí, se esnucó, porque cuando él recibió la noticia de que el arca había sido tomada por los filisteos, pues lógicamente él esperaba que en ese momento los hijos de él estaban también allá en la guerra, ellos volvieran, y resulta que le dieron la noticia de que los hijos murieron y que el arca también había sido tomada, traspasada la gloria de Israel. Eso se llama Icabod. Desde allí la gloria de Israel fue traspasada hasta todo este tiempo. ¿Por culpa de qué? De la sinvergüenzura de un padre que tenía que todos los días estar en la presencia del Eterno con sus hijos y no permitir que ellos salieran de ese templo, ¿cierto?, hacer lo que se les daba la gana, porque él sabía, y sin embargo le daba temor de enfrentar a sus hijos. No podemos nosotros hacer lo mismo, y muchos de nosotros quizás por temor no le decimos a nuestros hijos lo que el pecado está trayendo sobre sus vidas, por temor a que se vayan, por temor a qué, a que me dejen, a que yo sufra, a que pobrecito. No hay que tener temor. ¿Por qué? Porque es que ya se les ha dicho una y otra vez. Si ellos no entienden, es el corazón de ellos, es la tierra, el tipo de tierra, ¿cierto?, que hace parte en su corazón. ¿Qué significa ovni? Pugilista o renacuajo, figúrese. Un renacuajo. ¿De dónde viene el renacuajo? Es el desarrollo de una rana. Y recordemos que una rana fue una de las pestes, ¿sí?, de las plagas de Egipto. Y fue uno de los dioses que el Eterno tuvo que destruir para demostrar su poderío, su grandeza y su majestad. Fines. Significa nubio, negro, boca de bronce, ¿sí? Debían subir a celebrar Pesaj, panes sin levadura, Shavuot y Sukkot. Pero se está acercando Pesaj, que es la libertad. Acabamos de celebrar el año que comenzó. ¿Cómo estamos nosotros rumbo a Pesaj? O sea, allá no podemos ir nosotros con nada de cargaderas, ni nada de colgaderas allí en nuestro corazón que no hayamos soltado. Es ahorita, antes, o sea, es ahorita el miércoles. La celebración congregacional va a ser el sábado, pero es el miércoles Pesaj, ¿sí? Entonces, por favor, porque va a demandar muchas cosas del Eterno donde nosotros estemos celebrando Pesaj
con muchos guardados en nuestro corazón. Y ya en nuestra congregación, bien sea en Cachipay, bien sea en Paipa, en la Nueva Jerusalén, Fontibón, aquí en Soacha, nuestros pastores, a través del el Eterno, a través de nuestros pastores, nos han direccionado de todo lo que hemos tenido que hacer durante todo este tiempo de ayuno. Es derribar todos esos argumentos y fortalezas que aún hay en nuestro corazón, que nos están siendo piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual, mis amados, ¿sí? Entonces, en ese tiempo sabemos de que, lógicamente, el pueblo de Israel, ellos se movían, pues, todo era por sus fiestas, ¿no? Ellos les encantaban ir a adorar, ellos les encantaba ir en congregación, en grupo y todo, maravilloso, pero, listo. Eso también lo estamos celebrando nosotros en este tiempo, y es muy rico estar en Ejad, es muy rico estar comiendo, es muy rico estar lindos, estar sí, pero es que al Eterno no le interesa lo que está al frente de él. No le interesa si usted va a estrenar o no va a estrenar en Pesa. Él ni siquiera le interesa si vamos a compartir ese día cena o no vamos a compartir cena. A él le interesa cómo está el corazón de cada uno de nosotros ese día. ¿Sí? Entonces, es importante, ¿no?, de que sigamos haciendo esa reflexión, esa introspección hasta el martes, hasta el miércoles antes de caer el atardecer, porque recordemos que es a las 6 de la tarde cuando ya inicia. Parte de los planes de Yahweh para Ana era retrasar sus años de fertilidad, ¿cierto? O sea, había un propósito en la infertilidad, en la esterilidad del Eterno, para con ella. Pero ¿para qué era? Figúrese, para que lo conociera verdaderamente, porque ella no lo conocía. Ella no conocía la presencia del Eterno. Ella sabía que ahí estaba el arca, ella sabía de que había una ritualidad en hacer todo lo que hacía. Como somos a veces nosotros, rituales en orar y en orar y en orar y repetir, pero mis labios lo alaban, pero mi corazón, ¿dónde está? Muchas veces allá está la olla en el fogón, se me está quemando los frijoles, esto que no sé qué, o sea, en el desespero de lo que el sistema a nosotros nos ahoga, ¿sí? Entonces, es tiempo, mis amados, es tiempo de que estemos buscando verdaderamente de la presencia del Eterno, porque es allí donde somos nosotros verdaderamente libres, y es allí donde Él verdaderamente a nosotros nos va a entregar respuestas a todas esas promesas que nosotros tanto le pedimos. O sea, simplemente pídale, pero que yo le estoy dando, a que yo estoy muriendo, de que yo estoy renunciando. Ana renunció lo que más amaba, su hijo, su amado hijo, el que tanto pidió, ¿sí? Eso va aquí más adelante. Entonces dice, mientras que Penina y Elcana miraban, ¿cierto?, las circunstancias externas de Ana, Yahweh seguía adelante con su plan. Pensemos en aquellos que están a nuestro alrededor, luchando con el tiempo, ¿cierto?, que el Padre toma en contestar sus oraciones. Al ayudar a aquellos que están luchando, estemos contribuyendo a que permanezcan firmes en la emuná y confianza en que Yahweh respondió a su tiempo. Entonces, sí, a veces no nos tenemos, como decía mi amado Paz, no nos tenemos por qué estar metiendo en lo que el Eterno está haciendo con mi vecino, con mi amigo. No, porque a veces de verdad somos muy atrevidos en eso. No, hombre, el Eterno es con él, no es conmigo. Yo no tengo por qué estar metiéndome en el trato que es con él. Yo no tengo por qué estar direccionando o aconsejando. Eso lo tenemos con el discernimiento espiritual. Pero cuando no tenemos discernimiento, vamos aconsejando y vamos diciendo cosas, y resulta que llevo yo del bulto, porque el Eterno a mí ninguna me dijo, vaya, háblale y vaya, dígale. No, aprendamos de eso, mis amados. Cuando el Eterno está tratando a una persona, por más que a mí me digan, vaya y ore por ella, vaya y haga esto, no, porque el Eterno a mí no me ha dicho, no me ha dado el permiso para que yo vaya. Ay, no, tan mala gente, mírela tan orgullosa, tan creída, ahora se cree muy súper espiritual. No, pues que me digan lo que me quieran decir, pero yo le obedezco es a mi Eterno, porque yo conozco lo que el Eterno puede hacer en mi alma, en mi vida y en mi descendencia. ¿Por qué? Por yo desobedecer un trato del Padre, ¿sí? Entonces, puedo contribuir beneficiando, o puedo contribuir también destruyendo, ¿cierto?, lo que el Eterno tenía en ese momento también para con esa persona.
Ana sabía que su esposo la amaba, pero ni siquiera el ánimo que él trataba de darle la consolaba. No podía dejar de escuchar las burlas de Penina, ¿sí? Y permitía que sus palabras lastimaran su autoestima, aunque no podemos evitar que otros nos, ¿cierto?, critiquen injustamente. Sí podemos decidir cómo reaccionaremos ante sus palabras hirientes. Entonces, Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y sentirse triste. El hecho de que nosotros seamos creyentes, de que seamos hijos del Eterno, eso no nos va a nosotros a ser exentos de que suframos penalidades, de que suframos tristezas, dolor, amargura. No. ¿Quién dice? Si el Eterno dice que por nada estéis afanosos, ¿cierto? De que en el mundo estáis, pero que en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿en dónde está mi fortaleza? ¿En dónde está mi roca? O sea, ¿dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy parada? Están parados ustedes. Para yo escuchar a quien me está aconsejando, ¿cierto? O para yo tener ese corazón triste o apagado. Sí, lo podemos en algún momento, pero eso no puede permanecer por mucho tiempo, porque yo tengo que ir a la presencia del Eterno y entregarle eso, porque si eso está sucediendo en mi vida, es porque el Padre está haciendo algo en mí, algo en mi carácter, algo en mi orgullo, en mi altivez, en mi arrogancia, en todo aquello que yo no quiero soltar, porque es que a veces estamos así con el Eterno, Él luchando con nosotros, ¿cierto? Israel y Jacob y el ángel, ¿no? O sea, luchando por una bendición, sí, con el Eterno, lógicamente, pero es que no podemos tampoco estar forzando al Eterno a mis condiciones, no, es en el tiempo de Él, es en el tiempo de Él, y según nosotros nos dispongamos a hacer lo que el Eterno dice. Perdón, Señor. Lo que decía mi pastor esta mañana con respecto a los hijos, que no ser ni piedra de tropiezo ni ser permisivos. Entonces, que no nos pase lo de Eli a muchos, que por amor carnal, caigamos en el error de Eli. Sí, por eso les decía, o sea, ¿cuál es el temor que hay en nosotros de enfrentar a nuestros hijos y decirles si se tiene que ir de la casa porque está desobediente, porque no está bajo las instrucciones, ¿cierto?, de la Torá, de lo que el Eterno exige para que pueda estar dentro de una casa? Pues con mucha tristeza, con mucho dolor se tiene que ir, ¿sí? Porque si en nuestra casa no reina el Eterno, su orden, su justicia, su verdad, entonces quiere decir que yo soy también haciendo parte de lo que mi hijo está haciendo. Entonces, pues que reine el desorden y en el caos confunde, como dice Hasatán, ¿no? Confunde y reinarás y dividirás, porque eso es a lo que él viene. Tengamos cuidado cuando hacemos votos, ¿sí? Entonces, al Eterno, ¿sí? ¿Por qué? Porque los votos que nosotros hacemos, se los estamos haciendo al Eterno, no se los estamos haciendo a un hombre, y con el Eterno cumplimos o cumplimos, porque Él dice que Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta, y Él todas nuestras palabras las tiene en cuenta, buenas o malas, las tiene en cuenta, ¿sí? Entonces, Ana hizo un voto de que Él le entregaría a su hijo, ese era el anhelo de ella, y cuando ella se dio cuenta que estaba en gestación, embarazada, pues qué mayor alegría, ¿cierto?, de entregar a su hijo para el servicio, para por siempre a nuestro Eterno. ¿Por qué? Porque ella estaba viendo lo que estaba sucediendo en el templo, ella estaba viendo lo que estaba sucediendo en Israel, o sea, un sacerdocio totalmente destruido, un sacerdocio sin poder, sin autoridad, sin verdad, ¿sí? Elí hacía lo que también hacían sus hijos, entonces él no quería de que su hijo, ¿cierto?, Samuel, fuera a hacer lo mismo, pero el Eterno ya tenía un propósito en Samuel. Él iba a restaurar ese sacerdocio de vergüenza que había en Israel en ese momento, ¿sí? A pesar de ser tan pequeñito, ella lo entregó, ¿sí?, para que desde pequeñito el sacerdote Elí lo fuera formando, pero no como estaba formando a sus hijos, no, porque tenía un padre y una madre que sí conocían ya verdaderamente del Eterno, ¿sí? Entonces, es hermoso cuando ya nosotros entendemos los planes del Eterno. Los papitos que tienen niños pequeñitos, ¿sí?
A ellos, como les decía al comienzo, es cuando más duro les va a tocar. Entonces tienen que estar más cimentados en la palabra del Eterno, en la Torá, en sus tiernas instrucciones. O sea, la autoridad de los padres sobre los hijos tiene que ser mucho más drástica y más correctiva, ¿sí? No a los berrinches de los niños, no a lo que ellos quieran cuando ellos quieran, no porque ellos son niños, lógicamente ellos no saben, ¿sí? Pero ¿quién sabe? ¿Los papás o el niño? Y muchas veces el niño como que es el que le da la orden a los papás y terminan los papás haciendo la voluntad de los padres, ¿sí? Entonces, perdón, de los hijos. Entonces, el padre está hablando a través de Samuel, de Ana y del Cana. Aquí hay padres, el Canas, aquí hay mamás, Anas, y aquí hay hijos Samuel, ¿sí? Y esas niñitas pequeñitas son unas Anas potenciales, y esos niños pequeñitos son unos Samueles potenciales. Entonces, de nosotros los papás depende de que ese propósito se cumpla en nuestros niños y ese llamado también. El voto de Nazareo. Por favor, me lee número 6.1 o ni más. Aquí lo tengo. El 6.1. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Yahweh se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Hasta lo 8, mi paz. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se apartare para Yahweh, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de Yahweh tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Yahweh. Aleluya, Kadosh. Totalmente Kadosh. Por eso los niños entraron con coronas de oro, ¿sí? Santidad a Yahweh. Así tienen que ser nuestros niños, ¿sí? Dice que un voto nazareo era una manera para alguien, ¿cierto?, que fuese hombre o mujer, que no pertenecía a la tribu de Leví, de dedicarse a sí mismo al servicio de Yud-Hei Bad-Hei. O sea, era apartado, era Kadosh, era, mejor dicho, separado totalmente para él. Tenemos entonces 3 ejemplos muy importantes de un voto de por vida, porque existía el voto que era de por vida o el voto que podía durar un mes. Entonces tenemos a Sansón. Me lee, por favor, mi paz, Jueces 13:7, y tú, Grego, 1 Samuel 1:21. De Samuel 1:21. 1:21. ¿Cuál leemos primero? Yo leo el 1:21. Bueno, Después subió el varón al Cana con toda su familia para ofrecer a Yahweh el sacrificio acostumbrado y su voto. Jueces 13:7. Dice: y me dijo: he aquí, tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Elohim desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Sansón. Entonces, el voto que Ana le hizo al Eterno fue de que entregaría su único hijo, ¿cierto?, al sacerdocio por toda su vida. Ella lo tenía que cumplir, pero más que Ana lo tenía que cumplir también su hijo. Pero es que ese era el anhelo que tenía Ana en su corazón. El padre le respondió ese anhelo a Ana.
porque ella, en el momento de que ella dejó de ser infértil espiritualmente, inmediatamente el Padre le respondió fértilmente en su corazón y vino la respuesta a su oración, que fue su hijo. Es tremendo cuando de nuestro corazón, ¿cierto? Ese corazón seco que muchas veces tenemos a ratos, por eso no vemos muchas bendiciones en nuestra vida, porque hay infertilidad, y la infertilidad está dada por la escasez precisamente de humillar nuestro corazón delante de la presencia, porque muchas veces hay enemigos ocultos en nuestro corazón que no permiten que fluya esa oración de parte de nosotros hacia el Eterno. Buscamos al Eterno, sí, lo podemos estar buscando, pero como yo les decía, puede ser ya una costumbre de todos los días. Ay, sí, voy a orar, y sí, bueno, ya, pero es que ya son media hora, ya tengo que correr. No, así no fluye el Rúa, no, porque Él es libre y Él se tiene que mover con libertad en cada uno de nosotros. Entonces, Ana vio ese resultado poderoso no solamente en su vida y en la de su hijo, sino en el pueblo de Israel, este pueblo que tanto amamos. Entonces, es así como el Padre demanda de cada uno de nosotros. El Padre no está muy contento con muchos de nosotros, con lo que estamos haciendo, donde nadie nos ve. Pero Él sí nos está viendo. Podemos estar mintiéndole a nuestros pastores. Nos pueden estar mintiendo a nosotros los coordinadores. Pero el Eterno nos muestra en intimidad a nosotros cómo están las ovejas de nuestro redil. ¿Sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primeramente ir en oración, ¿cierto? Ir en oración para que Él nos muestre qué es lo que está sucediendo, para ahí sí poder ir y hablar con las personas. Porque de lo contrario nos vamos nosotros a cargar y a debilitar también en nuestras fuerzas, ¿sí? Ana simplemente lo que hizo fue cumplir con ese voto que había hecho delante del Eterno, para que Samuel pudiera ser ese hijo de honra, ¿sí? Para que honrara. Ella honró a Yahweh con su hijo, Samuel honró a Yahweh con su servicio, con su fidelidad, con su entrega, porque fue el mejor, o sea, con toda la excelencia que tuvo Samuel sobre el pueblo de Israel, ¿sí? Lastimosamente no garantiza que nosotros, los padres, seamos unos siervos del Eterno y nuestros hijos no. Eso no garantiza. No lo garantiza, porque fíjese los hijos, si nosotros nos vamos más adelante leyendo el libro de Samuel, los hijos de Samuel no fueron nada absolutamente agradables delante de la presencia del Eterno. Los hijos de Elí, nada agradable delante de la presencia del Eterno. Los hijos de Salomón, los hijos de David, o sea, entonces de nosotros depende el futuro de cada uno de ellos, pero lógicamente yo hago el papel como madre, ustedes hacen, los hombres, el papel como padres. No se cansen, no nos cansemos, ¿sí? De estar orando, de estar derribando, porque es que el enemigo quiere destruir el futuro de las naciones, y el futuro de las naciones en este momento son nuestros jóvenes, pero más nuestros niños. ¿Por qué creen que están aprobando y han aprobado tanto la ley del aborto? ¿Por qué están aprobando tantas leyes que van en contra de la imagen y semejanza de nuestro Eterno? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que ya niñas de 13 años aprobaron una ley donde ellas pueden tener la libertad de ir y abortar y los padres no le pueden decir nada? Una niña de 13 años no es mayor de edad. Una niña de 13 años es todavía una adolescente, que sus hormonas hasta ahorita están acelerándose. Y ella, ¿qué está pensando en ese momento? Ella no está pensando en su futuro, ella está pensando solamente en el deleite de su cuerpo, porque son las hormonas las que están despertando todo lo que son esos caracteres secundarios, ¿cierto? Sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. En la mujer se desarrolla mucho más rápido, en el hombre es un poquito más retrasado. ¿Sí? Entonces, mire todo a lo que nosotros nos tenemos que estar enfrentados, pero preparados también como padres. Y resulta que a veces los hijos saben mucho más de sexualidad que los padres. ¿Y qué sucede? Ellos van y buscan al amigo. Oiga, mire que yo leí esto, o vi en tal página esto, o mire lo que me salió acá, ¿será que eso sí es bueno? Uy, no, mire que sí, porque mi amigo me dijo, no tiene la confianza en el papá o la mamá. Y ahí
se perdió muchas veces el propósito del Eterno. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos no tuvimos esa confianza de estar hablándole de ellos sobre sexualidad. Es que la sexualidad la creó el Eterno. Una cosa es sexualidad, otra cosa es sensualidad, otra cosa es sexo, ¿sí? Otra cosa es hacer el amor, ¿sí? Y otra cosa es estar bajo la bendición, ¿cierto? De un pacto, de una ketubá matrimonial, ¿sí? Entonces, es importante porque son los niños los que en este tiempo los están bombardeando el sistema a través de las redes sociales y les estamos soltando todos esos dispositivos para que ellos tengan la libertad de estar alimentando sus hormonas. Desde pequeñitos ustedes los ven ya que quieren tener novia, que quieren tener novio, como así que niños de pequeñitos años ya presentándose, besándose niño con niño y niña con niña, que porque me gusta y que porque eso es normal, porque en el colegio le han dicho. No tenemos por qué enviar a nuestros hijos a colegios del sistema donde los están adoctrinando con todas esas leyes, porque el niño no sabe, él se va a confundir y él va a creer mucho más lo que está viendo sus ojos, porque ellos son muy visuales en ese momento, porque estaban en una burbuja protectora que era papá y mamá y aquí la comunidad. Pero cuando ya los llevamos al mundo, a que tengan contacto con otros niños, ellos no todos son kadosh, los niños con que se van a socializar. Ellos no son kadosh, entonces lo van a empezar a contaminar. Pero es allí donde nosotros, papá y mamá, es la lucha que tenemos que empezar a enfrentar con todo lo que el sistema va a empezar a adoctrinar sobre nuestros niños pequeñitos. El judaísmo desarrolla votos nazareos temporales, probablemente por las palabras del número 6.5. ¿Qué decía el número 6.5? Por favor. Dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh, será santo, dejará crecer su cabello. Entonces, el judaísmo, y nosotros vemos, ¿cierto? En el judaísmo, que andan con ese cabello largo, ¿sí? Que andan también con su barba, y ellos sí pueden tomar la decisión de que en cualquier momento, esos son los votos temporales, se rapan el cabello o no se lo rapan, ¿sí? Pero entonces esos votos son como que por el momento sí quiero, por el momento no quiero, mientras cuando ya es más estricto, que es de toda la vida, o sea, con el padre ya no lo pueden romper, ¿sí? Porque la debilidad, o sea, ahí ellos le están manifestando, ay, no, la voy a dejar solamente por 30 días, porque sé que al 31 me voy a equivocar. No, hombre, de una vez que sea radical, ¿no? O sea, con el Eterno no es nada a media ni a tintas medias, o lo es todo o lo es nada, ¿sí? Ese voto a corto plazo, finalizado con el rasurarse de la cabeza y con la quema del cabello afeitado, junto con un sacrificio en el templo. Eso es lo que hace el judaísmo actual, ¿sí? Ultra ortodoxo. Y entonces, muchas veces, los que no están como que muy cimentados en todo lo que es las sendas antiguas, entonces empiezan a ver todo eso y siguen la misma corriente, porque ellos piensan que todo eso es normal, y resulta que todo eso es ritualidad, son simplemente tradiciones de hombres, ¿sí? Pero nosotros, los que hemos, Jeremías 6:16, vuelto a las sendas antiguas, o sea, ya no comemos entero, ¿sí? Y vemos de que tienen mucho conocimiento, tienen la Torá, porque saben palabras que uno dice, uy, guau, todo es, pero nada, o sea, solamente sepulcros blanqueados, ¿sí? Entonces, mira todos los requisitos que tuvo que entregar Ana por su hijo, ¿no? Para el voto nazareo, porque ella sabía de que él iba a ser un tremendo siervo para la casa de Israel. Entonces, para cumplir Ana su voto, dice, renunció a lo que más amaba y lo presentó a Elí para que sirviera en la casa del Eterno. ¿Sí? Al dedicar su único hijo, nuestro Eterno, también él entregó lo que más amaba por amor a cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces es la mayor demostración de amor. Ana estaba ofreciendo su vida entera y su futuro a él. Ana no estaba renunciando a él, más bien se lo estaba regresando al Padre. Nuestros hijos no son nuestros, son del Eterno, entonces yo tengo que permitir
de que el Eterno haga con él los planes y propósitos que tiene, pero a veces interferimos. No, que es que yo quiero que mi hijo sea profeta, yo quiero que mi hijo sea maestro, yo quiero que mi hijo sea pastor, yo quiero, y el yo, ¿sí? Entonces, no, Samuel, ¿qué significa Samuel? Oído de Yahweh. Cuando a Ana le preguntaban cómo se llamaba a su hijo, ella decía Samuel. Sí, ella dice, no me importa, pero mi hijo Samuel es porque Yahweh escuchó mi oración. ¿Sí? O sea, ella estaba orgullosa de que a través de una oración poderosa, eficaz, la oración del justo, dice el Eterno, y es eficaz. ¿Sí? Probablemente dice que Samuel tenía 3 años, la edad en que se acostumbraba a destetar a los niños, cuando su madre lo dejó en el tabernáculo. Al decir, lo dedico también a Yahweh. Ana estaba diciendo que entregaba a Samuel para un servicio de por vida. Ella no se olvidó de él. Lo visitaba regularmente y cada año le llevaba una túnica igual a la de Elí. ¿Sí? Por favor, en el capítulo 2:19 de Samuel. 2:19. Dice, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. En los años posteriores, Samuel vivía en Ramá, ¿sí? Entonces, pues ese era el origen de él, ¿sí? Entonces, allá acostumbraban cuando le entregaban sus hijos en voto al Eterno, como habían entregado a Samuel, ella no le dolió, porque es que ella sabía que ese hijo, aunque lo había tenido, ¿cierto?, con mucho sacrificio, sabía que le pertenecía al Eterno. Entonces, su corazón ya estaba preparado para ello, ¿sí? Porque Samuel no era de este reino terrenal, le perteneciera al reino de los cielos. Así cuando nosotros sabemos que nuestros hijos pertenecen al reino de los cielos, no nos duele, hombre, porque sabemos que allá no van a sufrir, pero acá sí van a sufrir, ¿sí? Entonces, en su formación, lógicamente acá tienen que vivir muchas cosas, porque como nos forman el carácter, el Padre nos forma el carácter, es así. Pero Ana sabía de que al soltárselo a Elí, él iba a estar desde pequeñito formándose en todo el trabajo de un sacerdote. Entonces él recogía los utensilios del Mishkan, con todo ese amor, o sea, ya se veía el amor que él tenía por la obra del Eterno, por todo lo que tenía que ver el interés del Eterno, o sea, porque él vivía en la presencia del Eterno. Recordemos que ahí estaba el arca, la Shekinah del Eterno estaba ahí. Entonces, cuando el Eterno más adelante llama a Samuel, ¿sí? Lógicamente, él todavía no conocía del Eterno, él estaba apenas siendo formado por el Eterno desde pequeñito. Es por eso que cuando ya él estaba durmiendo allá y el Eterno le llama 3 veces, él pensaba que era Elí que lo estaba llamando. Pero es tremendo el llamado que el Eterno le hace a nuestros hijos, y muchas veces, como no los hemos dejado formar por las instrucciones de nuestros pastores, ¿cierto? A veces toca corregir a su hijo así porque a muchos padres no les gusta, ¿sí? Que si hay que exhortarlos, hay que exhortarlos. Si hay que darles sus buenas palmaditas, hay que darles sus buenas palmaditas. Pero es así como ellos empiezan a conocer la autoridad, ¿cierto?, del Eterno a través de nuestros paz, y comienzan también a no ser tan débiles en su carnalidad, porque desde pequeñitos ellos manifiestan toda esa carnalidad, en esos berrinches y en sí, o sea, uno dice, esos niñitos tan pequeñitos, pero ay, también lo que en la casa se está moviendo. Entonces también los papitos tenemos mucho que ver con eso, de lo que se está manifestando en nuestros hijos. Atentos, papás. Primera de Samuel 2:30. Dice, por tanto, Yahweh, el Elohim de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Yahweh, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Tremendo, ya les había dicho al comienzo.
O sea, esa palabra era para ese tiempo, no Para ahora. para Y para el estos futuro. tiempos. O sea, no podemos dejar caer las palabras que el Eterno Por eso dice cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. y lo que fue. Será de nuevo. O sea, toda palabra que el Eterno ha entregado a esta casa, ¿sí? O sea, no ha caído en balde. Nos damos cuenta que toda promesa, esta última promesa, el Salmo 126, que el Eterno nos entregó, ¿sí? Tremendo, tremendo, y ya lo estamos viendo. Y apenas que hace 8 días hoy, me entregó y ya lo estamos viendo. Pero es que, ¿por qué? Porque se está acelerando todo. Porque el Padre está acelerando todo. O sea, y Él dice que es por los justos. Por amor a los justos. ¿Sí? Entonces los justos somos todos los que hemos sido justificados por la sangre de nuestro amado Yeshua, ¿no? Esa letra K, en la cual Él fue crucificado. O sea, ese sello que nos apartó a nosotros para que podamos hoy estar, ¿cierto? Aquí todos reunidos recibiendo instrucción, la instrucción para nuestras vidas, no solamente para hoy. O sea, esta instrucción tiene que quedar escrita en la tabla de nuestros corazones, ¿sí? O sea, porque ya nuestros corazones no son de piedra, son de carne, ya fueron circuncidados, ¿sí? Circuncidados por la Torá. Esta instrucción dice que si nosotros no obedecemos, aquí se lo dijo el sacerdote Elí, un profeta, ahora nos lo está diciendo el Eterno a cada uno de nosotros. Es que si nosotros no obedecemos las instrucciones del Eterno, Él nos va a cortar a nosotros y a nuestra descendencia. Porque estamos siendo a veces, ¿qué? Permisivos en lo que el Eterno no le agrada. El Eterno es muy recto en sus cosas, ¿sí? Entonces, para Él no es blanco ni noche. Él dice, si es blanco, si es noche, noche. Si es azul, es azul. Entonces, con Él no podemos estar diciéndole, no, Padre, es que lo hice por esto. No, porque es que yo te dejé la directriz, yo te dejé este manual de instrucción para que tú sepas qué tenías que hacer con tu vida, ¿sí? Entonces, no podemos estar echándole culpas absolutamente a nadie más. Isaías 29:13, por favor, me tienen listo. Proverbios 3:9. Malaquías 1:6 al 8. Salmo 27:4. Y Daniel 6:10. Proverbios 3:9. Honra a Yahweh con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Perdóname. Entonces, pensamos de que al Eterno solamente lo honramos es con dinero. Fíjate, al Eterno lo que le interesa es nuestro corazón, pero claramente que tenemos que honrarlo también a Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado, ¿cierto?, talentos, dones para desarrollarnos, para capacitarnos, para poder nosotros que intercambiar lo que yo sé, ¿cierto?, mi obra de mano, actualmente los que trabajamos, ¿sí?, y honrar aquí a nuestras autoridades, porque ellos son los representantes del Eterno, ¿cierto?, en nuestra Keilah, son nuestra cobertura. Entonces hay que honrarlos necesariamente con lo que quiera, con lo que el Padre coloque en el corazón de nosotros. Entonces Él dice que hay que honrar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias, con los votos, ¿sí? Sí, por favor. Isaías 29:13. Dice, pues, el Adón, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, actualmente estamos viendo esa doctrina a nivel del mundo, y también de donde nos sacó el Eterno por su misericordia. O sea, están colocando carga, y también el judaísmo, carga pesada sobre las multitudes, ¿sí?, de mandamientos que son hechos por hombres, porque toda esa ritualidad de cómo se tienen que vestir, de mejor dicho, todo el paganismo que hay en esa ritualidad que ellos hacen en un Shabbat, o sea, eso no está en la Escritura. Entonces,
lo honran al Eterno, no lo están honrando, están haciendo las cosas como dice la Torah, no lo están haciendo. Entonces muchas veces es simplemente un elevar de recitar, o sea, recitar una cantidad, porque ellos tienen bastantes oraciones que se las saben de memoria, ¿sí? Pero su corazón no está cumpliendo con lo que el Eterno ha ordenado para su pueblo. Sí. Otro texto. Salmo. Sí, cualquiera. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. ¿Qué hizo Ana? O sea, ella no conocía al Eterno, verdaderamente no. Ella simplemente se guiaba porque su esposo la llevaba y porque era la tradición, ¿no? La cultura de que tenían que ir cada año a esas festividades, a esas moed. Pero cuando ya nosotros lo hacemos con amor, sí, con entendimiento, no porque, ay, ahora toca pesa, ay, no, parece sin levadura. No, ahí no va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Nada, nada. Ana vio el cambio absolutamente, eso fue de una, cuando ella, su corazón lo cambió. Pasó de infértil a fértil y la respuesta fue su hijo amado. Así puede suceder en nuestras vidas y dispongámonos y verá que los resultados van a ser así inmediatos porque es que Él tiene que trabajar en nuestro corazón. Él dice, entrégame tu corazón porque de Él mana la vida. ¿Sí? Entonces, ¿cuál vida? Hombre, la vida de nuestra alma. Es allí donde está todo. La lucha nuestra está aquí y en nuestro corazón. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Quién más tiene? ¿Quién más me consiguió palabras? Por eso las di todas, para que las tuvieran. Daniel 6:10. Sí, por favor. Daniel 6, Malaquías 1:6-8. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día. Lindo, ¿no? Daniel. Malaquías 1. No, perdona. Entonces, figúrese, tremendo siervo Daniel, profeta, que no permitió contaminarse con la comida del rey para nada. Y él no le dio ningún temor todas las amenazas que tuvo Daniel, ¿no? De su vida. Pero él sabía quién estaba con él. Él sabía quién peleaba con él. Él sabía que si iba al foso de los leones, allá estaba. Al horno de fuego, ahí estaba. Que, bueno, listo, sí. Yo no tengo por qué avergonzarme que amo a mi Eterno. Yo no tengo en mi lugar de trabajo por qué estar negándome que pertenezco a las sendas antiguas, ¿sí? Yo no tengo por qué estar negando que pertenezco al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque mi testimonio tiene que hablar de ello. Porque es muy contrario y es muy vergonzoso que digan, oiga, pero mire, Angélica es de las sendas antiguas y mírenla ya, dice que cantando música del mundo. ¡Wow! Eso sí, tremendo, ¿sí? Pero que mi testimonio diga, no, sí, o sea, Angélica, o sea, ella, por más que nosotros le toquemos, tratemos de involucrar en cosas de acá, ella, sus principios no los negocia. Así debemos ser nosotros en todos los aspectos de nuestra vida y en todos donde nosotros nos estemos manifestando. Nuestras actitudes, nuestras palabras, todo tiene que demostrar de quién somos hijos, a qué pueblo le pertenecemos. O sea, eso es identidad. Identidad de hijos del Eterno, identidad de pueblo, ¿sí? Porque es que no tenemos cualquier cosa. Tenemos la Torah, tenemos a nuestro Eterno, ¿sí? Festividades, el Shabbat, y todos ellos allá burlándose. No, pues que se sigan burlando porque, ¿cierto? Si ellos no quieren entenderlo, ya le hemos hablado, pero si ellos no entienden, pues ya no es culpa nuestra y el Padre pues no va a demandar eso por parte nuestra. Entonces, Daniel, no, yo tengo que ir a orar. Hombre, ¿cómo es posible? Yo tengo una compañera que ella es musulmana y ella, a la hora que tiene que ir a rendirse donde tiene que, y ella anda con un tapetico, ella a las 12 del día, ella va. Si ella está en un baño a esa hora ella se humilla ahí hacia donde da Jerusalén y ella ora. Y dice, no me interesa. O sea, ellos son tan dedicados, ellos son tan obedientes. Sabemos que no le están obedeciendo al Eterno porque ellos tienen su Dios,
pero ellos son muy obedientes en leer la lectura, en esta, o sea, en todo eso, ¿sí? Entonces digo, oiga, Padre, a veces de verdad nosotros te dejamos en vergüenza, ¿sí? Entonces, Daniel decía, no, yo tengo que orar 3 veces, y 3 veces con las puertas de mis ventanas abiertas, y no me interesa que lo sepan, todo el mundo tiene que saber de quién soy hijo yo. Sí, ¿quién más me tiene? Malaquías 1:6-8. Malaquías 1:6-8. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos celestiales a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y todavía decís, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Yahweh es despreciable? Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso le serás grato o te acogerá benévolo? Dice Yahweh de los ejércitos celestiales. Tremendo, ¿no? En ese tiempo pues tenían que presentar corderos, tórtolas, palominos, ¿cierto? Pero esos corderos tenían que ir sin mancha, sin arruga, corderos totalmente sanos, intachables, como nuestro cordero de Pesaj, ¿cierto? Nuestro Yeshua. Él tuvo que ser estudiado, observado, para que, siendo hombre, ¿no? O sea, si lo hacían con un animal, con Yeshua fue como que mucho más observable lo minucioso, porque pues, él es nuestro Rey eterno, ¿sí? Y por ende, pues, él no podía dejar absolutamente ningún rastro de que él es el hijo de Elohim, y él es nuestro Redentor y nuestro Salvador. Pero es que aquí, en estos sacerdotes, ahí está hablando del sacerdocio, y el sacerdocio lo representaba la tribu de Leví. En este tiempo, el sacerdocio, ¿quién lo está representando? Los hombres, ¿sí? Las cabezas en los hogares, las cabezas en un ministerio, ¿sí? Ese sacerdocio, o sea, juez tras juez, o sea, todo fue totalmente destruido precisamente por eso. Pero ellos pedían ya no un juez, sino un rey, porque ellos querían siempre estar asemejándose a toda la cultura pagana que había alrededor. En este mundo es lo mismo, ¿sí? Muchas veces estamos acá y podemos estar asemejándonos a todo lo que se está moviendo allá afuera, adoptando cosas que el Eterno no permite, ¿sí? Pero el Eterno sí está viendo, ¿sí? Entonces no podemos delante del Eterno estar trayendo a su mesa algo que no es santo, ¿sí? Algo que sea pagano, porque es que recordemos que esta es una Keilah, ¿cierto? Que ha pagado el precio porque no ha sido fácil, ¿sí? El precio lo han pagado primeramente nuestras coberturas espirituales. Ellos tenían que pagarlo para mostrárnoslos a nosotros de que si ellos lo pudieron hacer, nosotros también tenemos la fortaleza para poder resistir toda la maquinación y tentación, y para romper todos esos argumentos que el enemigo todos los días trae sobre nuestra vida, ¿sí? Entonces no podemos estar manchando la congregación, no podemos estar entrando con pecados ocultos a la congregación, porque es que eso nos está afectando espiritualmente a todos. Anatemas. Entonces, gracias al Eterno, todo lo que ha llegado acá, que ha venido con propósito de maldad, con propósito de división, ¿sí? Pero tenemos que cada uno estar cuidándonos, pero yo tengo que cuidar también la vida espiritual de mi hermano. Yo no puedo ser egoísta, no, yo solamente soy santo y yo me tengo que salvar, y mi familia, no, porque entonces no seríamos ejat, no seríamos cuerpo, porque todos no tenemos la misma función, ¿sí? Así sea el pequeñito meñique, tiene una función principal, así como lo tiene el cerebro, ¿sí? Entonces, es allí. ¿Cuál nos faltaba? Proverbios 3:9. Ya lo leí. Listo. Bueno,
Entonces dice Proverbios 3, 9, 10 que hay que honrar a nuestro Eterno con nuestros bienes, ¿cierto? Con nuestro tiempo, que es el Salmo 27, 4, que ya lo leyeron. También Daniel 6, 10, o sea, él apartaba su tiempo y su tiempo era para el Eterno y nada era negociable. No, qué pena. No, pero no, es que es Kiddush. Ay, no, pero es que me invitaron a un paseo. No, yo como que no voy para el paseo, eso, Kiddush hay todos los sábados. Pero paseo no hay todos los sábados. No, y es que me invitaron a Cancún. No, pues, ¿cierto? Cancún no se va a ir de ahí. Pero el Eterno sí nos puede cortar por estar desobedeciendo sus mandamientos. Con tus talentos. Entonces, Daniel 2, 26 al 28. La forma de honrar al Eterno. ¿Sí? Entonces, a veces pensamos que no, que solamente honrar al Eterno es llevar allá un presente, un dinero. No, miren todas las formas como nosotros debemos de honrar al Eterno. Y en todas partes. Daniel 2, 26 al 28. Me buscan Salmo 34. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Beltsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Tremendo, sí. 28, ¿no? 26 al 28. Sí. Listo. Entonces, figúrese, esa revelación no se le da el Eterno a todo el mundo, ¿sí? Brujos, hay hartos. Magos, hartos. Hablan que de los 3 reyes magos. ¿Cuáles 3 reyes magos? Eran sabios, ¿sí? Alrededor de Nabucodonosor, cantidad de brujos tenía alrededor, pero mire el único que pudo revelar el sueño, ¿sí? Entonces, esos talentos nosotros los tenemos que avivarlos, tenemos que preguntarle al Eterno cuáles son los que tenemos, ¿para qué? Para edificarnos como cuerpo, porque es para nosotros, para edificarnos nosotros, no es para ya llevarle al mundo, no, es para nosotros, para la edificación de su Keilah. Salmo 34 del 1 al 4, me van buscando, Bereshit 6, 14, Colosenses 4, 14, por favor. Esos son los correspondientes a los talentos. Esos son los versículos. Salmos 34, 1, 4. En todo tiempo bendeciré a Yahweh. Sus alabanzas estarán continuamente en mi boca. En Yahweh se gloriará mi alma. Los pobres escucharán y se regocijarán. Magnifiquen a Yahweh conmigo y exaltemos a una su nombre. Busquen a Yahweh y él me respondió y me libró de todas mis angustias. Hermoso, ¿no? En todo tiempo. ¿Sí? Bereshit 6, 14. Dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la carteafarás con brea por dentro y por fuera. La orden que le dio a Noé, el Eterno, ¿no? Entonces, le dio a cualquiera esa orden de construir tremenda arca, el arca para que pudiera resguardar las generaciones de ahí en adelante, porque ahí nos resguardó a todos los que estamos actualmente, ¿sí? Entonces, tremendo, porque es que el Padre, a quien le entrega dones, los capacita, ¿sí? A cada uno. Muchas veces no valoramos los talentos que tenemos, ni siquiera lo sabemos porque no le preguntamos al Eterno. No, y es triste, perdón que te interrumpa, es triste ver en este tiempo que más saben los brujos lo que viene, que los mismos hombres de Dios lo que viene. Y eso es preocupante porque se supone que esta generación de los tiempos finales es donde Dios va a levantar generación de siervos con mayor unción y con mayor discernimiento, cosa que desafortunadamente no se está viendo. ¿Por qué? Porque el mundo es muy carnal y es muy terrenal, y por eso el Padre no ha podido hacer la obra completa y perfecta, porque el pensamiento es, ¿por qué la Biblia me enseña que en los tiempos pasados habían profetas, habían siervos con un nivel espiritual que es impresionante?
Y ellos no fueron llenos del Espíritu Santo en su totalidad todos los días, sino era de tiempo en tiempo. Y después de Hechos capítulo 2 vemos que hubo una promesa donde Dios capacitaría su congregación con todos los dones, talentos, y lo estamos viendo que los está cumpliendo, y no es porque Dios no haya podido hacer o cumplir su obra. Lo que pasa es que desafortunadamente el ser humano está tan preocupado en su diario vivir, en lo material, en el diario, sí, en sus ocupaciones personales, y tan egoístas, que desafortunadamente Dios no puede operar de esa manera. Así es, ahogamos el rúa, lo ahogamos, y también no escuchamos la voz del Eterno. No. Sí, porque el tiempo, como está corriendo tanto, entonces todo el tiempo nos lo está absorbiendo el sistema. Y cuando ya llegamos cansados, entonces, pues así el Eterno no habla en medio de un cansancio del cuerpo, así no. Por eso dice Tiene que Yahweh, estar estad quietos y reconocer que yo soy. Colosenses 4:14. Pero 4:14 dice, os saluda Lucas, el médico amado y demás. Entonces, figúrese, teníamos un discípulo médico. O sea, el Eterno, entre todo su equipo ministerial, él tenía de todo, ¿no? De todo necesitaba cada uno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía de que con cada uno de ellos, con todos los talentos y capacidades, él tenía que, digamos, formar un equipo muy fuerte. ¿Para qué? Para que se compartieran, ¿sí? De lo que yo tengo, se lo entrego al otro y así viceversa. Y así debemos ser todos nosotros, compartir esos dones, esos talentos. ¿Para qué? Pues para fortalecer el cuerpo. Con tus prioridades, por favor me buscan que son nuestros tesoros. ¿Dónde está nuestro tesoro? Está Ahí nuestro está corazón. Mateo 6:21, Hechos 5, del 1 al 11, Primera de Crónicas 29:14. Mateo 6:21. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también Vuestro corazón. corazón. ¿Sí? Entonces, lo que les acabo de decir, ¿no? O sea, muchas veces el corazón a nosotros es engañoso, dice la palabra del Eterno, y más perverso que cualquier otra cosa. Entonces, nos dejamos a veces guiar por las emociones, ¿cierto? Y tomamos decisiones que no son las del Eterno. Y ahí es donde nos equivocamos y viene el ayayay y el dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué? Porque es que es el corazón el que en ese momento me está dando la directriz y no el Eterno. O sea, no he puesto mi corazón delante del Eterno para decirle, oiga, Padre, ¿esto será? ¿No será? O sea, dime tú, dirígeme a ver. O sea, a veces no consultamos al Padre para la toma de decisiones. ¿Sí? Hechos 5, 1 al 11. Hechos 5 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Es más terrible. Luego llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué llenó al Satán tu corazón para que mintieras a Ruach Codés y extrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? No te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Yahweh. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Entonces se levantaron los jóvenes, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar a Ruach Codés del Eterno? He aquí, a la puerta los hijos de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y sobrevino gran temor sobre toda la comunidad y sobre todo los que oyeron estas cosas. Amén. Entonces, la codicia, ¿no? Como dice, la codicia rompe la bolsa.
Sí, ellos pensaron engañar al pueblo, pero es que, figúrese, estaban engañando nada más y nada menos que era al Eterno. Y no, el Eterno no se los iba a perdonar. Sí, y así sucede muchas veces en la vida de nosotros. Nos quedamos ocultos con muchas cosas y el Eterno nos saca a la luz, nos deja en vergüenza. Hay un punto que yo quiero agregar en base a esta enseñanza, y es que la gente cree, y nosotros como esposa nos reímos de ese tema, la gente cree que Dios no nos habla lo que pasa con la gente de la comunidad. Y la gente murmura, hay gente que murmura en las mismas casas y creen que Dios no los está escuchando y que Dios no va y le comenta a los siervos lo que están hablando en lo oculto. Y es que te das cuenta, la gente ha pensado eso aquí, y qué sorpresas las que Dios les ha dado a ellos. ¿Por qué? Por la lengua. Para que tengan mucho cuidado, porque es que cuando una persona no anda bien con Dios, habla y murmura. Y creen que Dios no está mirando y escuchando lo que está hablando. Entonces, en ese punto, la gente, como yo no sé cómo es que la gente ve a Dios. La verdad, una vez se pone a pensar, oiga, la gente en esta comunidad, ¿cómo ve a Dios? Se ponen a hablar, se ponen a murmurar, y Dios está escuchando, va, le dice a los siervos lo que está pasando, y después viene el trato para ellos. Santo. Figúrese la murmuración. Y recordemos lo que pasó con la hermana de Moshe, ¿no? Mire, la murmuración, mire lo que ocasionó. La lepra. Lo mismo que pasó ahí en ese texto de Ananías y Zafira. Sus trajeron, dijeron, eso no lo sabe nadie, y Dios le habló al Ruach HaKodesh, le habló a Pedro y le dijo, ustedes hicieron, ustedes démonos cuenta que Dios sí habla a los siervos y les advierte lo que cada uno habla en su casa. Porque pues la gente dirá, bueno, ¿cómo? Es que punto es tremendo. ¿Cómo los pastores saben lo que están hablando internamente en cada casa? Santo. Porque el Ruach HaKodesh está viendo cada acción y cada familia y cada persona lo que habla. No le digan a los pastores, no les cuenten. Y el Espíritu Santo, muy bonito, pues viene el trato para ellos. Por murmuradores. Eclesiastés 5:6 dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel. O sea que hay un ángel delante de ti. Sí, es que hay un ángel. Que fue ignorancia, porque harás que Elohim se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sí? Se destruye, claro, o sea, la gente cree que con Dios se juega. No, y la murmuración es un pecado gravísimo. Gravísimo, mire todo lo que sucedió. Murmuraron cuando salieron del desierto con Moisés. Y mire la cantidad que salieron de Egipto y todos los que murieron por murmuradores en el camino. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? Caleb, Josué y los menores de los menores. El resto murieron porque no estaban nunca de acuerdo con lo que el Eterno le decía a Moisés, ¿sí? No querían nada, no querían simplemente pues volver a Egipto, porque Egipto pues no había salido de ellos. Primera de Crónicas 29:14, ¿quién tiene? ¿Por qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pusiéramos ofrenda voluntariamente, cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Eso, todo viene del Padre, tiene que volver al Padre, ¿sí? Entonces, porque a veces somos como tan tacaños con el Eterno, ¿sí? Pensando que las cosas van a ser para los pastores. Resulta que no, Él dice que yo honro a los que me honran, de una u otra forma, y Él lo está diciendo aquí en la forma como los tenemos que honrar, con los bienes, con el tiempo, con los talentos, con nuestros tesoros que hay en el corazón, ¿sí? Dice que con tu vestuario. Primera de Pedro 3:3-5. Y me van buscando, por favor, Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19, bueno, ¿veréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Yahweh nos anhela celosamente? O sea, cuidando tu cuerpo, esa es otra forma de honrar. 3:19. Primera de Pedro 3:19. 3, del 3 al 5. 3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres
que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, así hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ah, tremendo, ¿no? O sea, el Eterno aquí no está hablando tanto del vestuario externo, sino el vestuario de nuestro corazón, ¿sí? Porque a veces nos preocupamos más por la belleza física, ¿sí? Por estar utilizando cosas que vayan a vislumbrar o que vayan a cambiar algo que no me agrada de mi personalidad, que el Eterno la tiene que derribar, y resulta que yo la estoy ocultándose en una careta. Pero el corazón sí lo manifiesta, ¿sí? Entonces, ¿somos hijas de Sara? Sí, claro, porque somos hijas de esa promesa que el Eterno le entregó, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que ser nosotras? Pues, con los que son esposas, con su esposo, ¿cierto? Tienen que vestirse es para su esposo. No tienen por qué estar mostrándose para llamar la atención de hombres, ni siquiera de los de aquí de la Teila, ni los de allá afuera, ¿sí? Entonces, la pastora aquí, ella nos ha enseñado cómo tenemos que estar vistiendo, ¿sí? Entonces, creo que eso ya está más que recalcado en la forma de estar vistiendo ya nosotros con decoro, ¿sí? Entonces, no, creo que no tenemos por qué estar ahí refutando esa parte. Con el cuerpo, entonces, nuestro cuerpo es templo del Rúa, más que lo sabemos, ¿no? Entonces, si somos templo, Él mora en nosotros y tenemos que cuidarlo en todas las formas, ¿sí? De lo que nos acaba de hablar el Paz, de murmuración, del chisme, ¿cierto? De estar viendo lo que no tenemos que ver, de no estar escuchando lo que no tenemos que escuchar, de estar asistiendo a donde no tenemos que asistir. A veces, porque tenemos que estar en zonas donde no tenemos que estar, ¿sí? Escuchando y viendo cosas que no tenemos que escuchar. Ay, pero es que no, usted fue allá porque quiso, nadie lo obligó a estar viendo películas que no tiene que estar viendo y escuchando música que no tiene que estar O estar escuchando. sentado en silla de escarnecedores. Escarnecedores. Entonces también todo eso es morada del templo. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro amo Yeshua. Figúrese los tres, él no está hablando ahí solamente del espíritu, porque somos tripartitos, ¿no? Alma, cuerpo y espíritu. Y los tres tienen que ser ejad. Ejad, o sea, Espíritu, alma y cuerpo. Sí. El cuerpo es lo que se refleja, lo exterior ya. Exacto, lo que yo pienso, eso baja a mi corazón y yo lo ejecuto, lo manifiesto, lo demuestro. Entonces, así tenemos que ser nosotros integrales, una ejad. No cediendo a las tentaciones. Segunda de Timoteo 2:22 y segunda de Samuel 2:22, por favor. Me gusta. Dice 2:22, huyen también de las pasiones juveniles y siguen la justicia, la fe, el amor, la paz con la que de corazón limpio invocan al Adón. Corazón limpio invocan al Adón. ¿Y qué ejemplo tenemos de esta José? Un joven, ¿cierto? De esa tentación tan fuerte que tuvo cuando la mujer de Potifar quiso levantarle falsas calumnias. Y él, sin embargo, de todo eso él salió libre, porque es que él era totalmente, ¿cierto?, inocente de todo ello. Pero, ¿por qué? Porque él se cuidaba precisamente de estar santo delante del Eterno, y él sabía de que él no podía caer en pecado, porque si él caía en pecado, él sabía que no solamente era el pecado de él, sino lo que transgredía también en toda su generación. Él se guardaba, él sabía que era guardar su corazón para el Eterno, él sabía que era guardar su cuerpo, guardar su mente, guardar su vista, ¿sí? Entonces, él no era ciego, lógicamente, ni ninguno de los hombres, ni nosotras somos ciegos. La belleza se admira, pero una cosa es cuando ya se ve con deseo y con carnalidad, ¿sí? Él pudo ver a esa mujer hermosa, pero nunca la deseó, mientras que ese demonio que había en ella, sí, lógicamente, quería era que precisamente seducir sus bajas
pasiones porque era un joven, y en lo juvenil, pues las pasiones son las que florecen mucho. Segunda de Samuel 2:22. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Listo. Entonces, siempre cuando nosotros tenemos, digamos, alguna irreprensión, ¿sí?, delante del Eterno, ¿a dónde tenemos que ir? Primeramente es a Él, ¿sí? Me he equivocado, Padre, he fallado, Padre, pero no me puedo acostar sin ir delante de la presencia del Eterno para que Él me perdone y para que Él lave mis vestiduras. Porque es que cada día se hace más difícil en mi carnalidad y en mi debilidad, ¿sí? Él dice que al débil, ¿cierto?, fuerte soy. Porque es que nosotros, o sea, no estamos hechos de palo ni de piedra. Tenemos también carne, y esa carne es la que a nosotros nos hace débil, pero esa carne tiene que estar sepultada también, porque el Rúa es el que nos da la fortaleza para resistir absolutamente todas esas tentaciones, ¿sí? Los jóvenes, la lucha de ellos es mucho más grande, pero resulta que ellos tienen la gran riqueza de que ellos se han formado desde pequeñitos en esta casa. Entonces, hombre, con ellos, lógico, el enemigo viene con toda, pero ellos tienen mucha más fortaleza. ¿Para qué? Para no ser débiles en esa área, sobre todo en el área sexual, ¿sí? Porque el enemigo por donde más ataca a los jóvenes es por el área sexual, y más en este tiempo donde el bombardeo es por todos lados, y lo vemos, así ellos no quieran cerrar los ojos, oiga, por los oídos, ¿sí? Y se las están ofreciendo así en bandeja de plata. Pero entonces ellos tienen que estar con más intimidad, con más integridad delante de la presencia del Eterno. O sea, llevando todos los días leña al altar. O sea, ese fuego no se puede apagar, ¿no? Porque cuando se apaga es cuando le estamos cediendo espacio al enemigo, y es cuando el enemigo toma absolutamente toda la victoria, ¿cierto? Porque se nos adelanta.